México se está convirtiendo en el proveedor número 1 de niños de Estados Unidos, ya se convirtió, y es el número 2 a nivel de trata sexual infantil, que Elon Musk tiene 1.4 billones de dólares, y que la trata sexual infantil, o la trata en general, ya el infantil viene de apellido, deja 1.5, es decir, este negocio deja más que el negocio de Elon Musk. Y se empezaron a hablar de esto, del abuelo, del tío y del hermano, y cómo esa historia había condenado su vida. Cuando yo digo que tu infancia y tu historia no te condena, te condiciona, porque siempre puedes resignificar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y hoy, con mucha emoción, recibo aquí a Paola, ya sé que muchos la conocen. Quiero que ella solita se presente porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con abuso y trata en este país y de una fundación que tiene poco tiempo, pero está haciendo mucho más de lo que todos nos podemos imaginar. Así que bienvenida, Paola. Cuéntame un poco. Siempre tengo esta costumbre de que la gente que invito al espacio se presente y diga quién es, como le gustaría hoy presentarse ante los demás. Qué difícil. Muy difícil, pero sabes que todos los currículums y todo, así cuando te mandan currículums y lees presentaciones, qué flojera, mejor. Se despersonaliza. Sí, mejor cuéntanos y cuéntale a la gente que nos va a escuchar quién eres y de qué vamos a hablar hoy. Muchas gracias. Soy Paola Albarrán, soy mamá de trillizos, trabajo en Fundación Teletón, dirijo el Ballet Teletón y actualmente estoy trabajando en el área de alianzas de Fundación Freedom. Y soy una mujer apasionada. Yo creo que esa es mi principal característica y también me apasiona poder ver un cambio real en mi país. Bueno, pues con esto tan importante, porque de ahí nos conectamos. Saben que yo soy una mujer apasionada, curiosa, y creo que estas dos características me han llevado a conocer a gente tan importante como Paola. Entonces les vamos a hablar de este gran tema y les voy a pedir que se suscriban, activen la campanita y le den like para estar todos los jueves en un nuevo capítulo y comenzamos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, Paola, bienvenida a este espacio de Resignificando Ando y vamos a lanzarnos con este tema tan fuerte, tan importante de... O sea, yo siento que a veces nos falta información, ¿no? Y la información crea posibilidades, abre puertas. Y me gustaría que nos platicaras, porque me llamó mucho la atención y por eso quise invitarte, de esta nueva fundación, y claro que luego vamos a hablar de otra también muy importante, de esta nueva fundación Freedom que se trata de estos niños de la calle, de tratas, de abuso. Y me gustaría que, sé que tienen poco tiempo, pero se me hace un proyecto tan, no quiero decir increíble, porque son así de wow, no, pero tan importante, voy a llamarlo. Muchas gracias. Sí, yo creo que es muy importante hablar de lo importante. Tenemos un amigo que queremos mucho, don Francisco Mario Kreutzberger, que tiene una frase preciosa que dice que nunca se habla de lo importante en las mesas. Y tiene razón. Nunca nos atrevemos a mirar a los ojos una realidad tan difícil, tan terrible y que nos está invadiendo. México se está convirtiendo en el proveedor número 1 de niños de Estados Unidos, ya se convirtió. Y es el número 2 a nivel de trata sexual infantil. Es un país que hemos permitido el abuso sexual infantil por generaciones, porque a mi abuelita le pasó, a mi mamá le pasó y porque a mí no me va a pasar. Tenemos lealtades malentendidas. ¿Cómo le podemos hacer para acusar al abuelito que lo van a juzgar y lo pueden meter a la cárcel si es mi abuelito? Oye, pero violó a la niña, pero es mi abuelito. Hay cosas que en este país tenemos que acabar de significar. Resignificar. Un delito es un delito, ¿no? La trata sexual infantil en México tiene números espantosos. Estábamos viendo que en la pandemia creció el 117% el consumo de pornografía infantil. Se dice que el 60% de la pornografía infantil del mundo
se produce en México y pues, también se consume. Estas cifras de turismo sexual infantil, que yo diría que son violadores viajando a México, está a la orden del día. Tenemos los catálogos abiertos, qué quieres comer, qué quieres beber, dónde te quieres hospedar y cuántos niños quieres. Y eso pasa en nuestras narices. Simplemente no estamos conscientes del tema. Pasa en nuestros aeropuertos, pasa en nuestras centrales de autobuses, pasa en los taxis, pasa en los restaurantes. Yo creo que Freedom nace con 4 ejes de acción, pero el primero, que es la prevención, tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que saber que el tema existe y que está más cerca de nosotros. Esto no respeta nivel socioeconómico, ni cultural, ni educativo. Edades, Esto arrasa. Y en la manera en que nosotros como sociedad podamos prender las antenas y nos volvamos cámaras, vamos a poder hablar más fácil de esto. Digamos que a raíz de que surge esta inquietud en ustedes de abrir esta fundación, es como si antes supiéramos, pero no hubiera el foco. ¿Cómo lo ves tú? Porque déjame contarte un poco que en el tema de abuso es muy curioso, porque yo como terapeuta descubrí algo que nunca me hubiera imaginado y lo descubrí muy recientemente. Tuve la oportunidad de asistir a un congreso donde fui invitada a una plática y conocí a una mujer que tiene uno de los grandes institutos para abuso en Nueva York. Y cuando ella dio una plática, dijo algo que se me quedó grabado y dije, voy a darle un voto de confianza. Cuando tú veas a un hombre o a una mujer adulto en terapia y sientas que viene a terapia, pero no te queda claro el objetivo, te queda claro el dolor, pero no te queda claro a qué está viniendo, indaga un abuso infantil en su vida y lo vas a encontrar. Y le di un voto de confianza. Y me empezó a suceder, sobre todo con mujeres que venían a terapia y no sé, y es que estoy ansiosa, pero estoy deprimida, pero estoy inquieta. Hablemos de tu historia. Y descubríamos un abuso infantil. Qué fuerte. Y empecé a darme cuenta que un tema que, a ver, yo llevo 40 años trabajando como terapeuta, que no tocaba porque no se hablaba de él, era un tema que estaba presente en las historias, pero ¿qué crees? Descubrí algo más. Cuando vienen a hablar de un abuso y lo abren actual, presente, casi siempre hay uno que ya pasó. Es lo que te digo. Y entonces dije, ¿cómo tantos años trabajé yo como terapeuta? No quiero decir estuve cegada a este tema, sino no se me había ocurrido hasta que oí a esta mujer que tiene 6 años, un par de años antes de la pandemia, no trabajaba yo con este tema. Claro, como terapeuta te duele, como ser humano te duele confrontar, y además si el otro no lo pone en la mesa, pareciera que no existe. Y sentí que yo tenía una responsabilidad distinta como terapeuta de ayudar a esta gente adulta, hombres y mujeres. No te quiero decir que sucede más en mujeres. En mi consultorio me pasó más con mujeres. Y se empezaron a hablar de esto, del abuelo y del tío y del hermano, y cómo esa historia había condenado su vida. Cuando yo digo que tu infancia y tu historia no te condena, te condiciona, porque siempre puedes resignificar. Sí, pero puedes resignificar si te atreves a hablarlo. Correcto. Si son fantasmas que matan, que asfixian y que roban el alma, ¿no? Nosotros en la otra fundación, que es Teletón, hablamos mucho de rehabilitación. Claro. Y la rehabilitación a otro nivel, ¿no? Al final, digo, aunque son niños sumamente vulnerables, del 30% más de posibilidades de que un niño con discapacidad sea abusado en este tema. Pero al final ves a un niño cuidado, ves a un niño cobijado, si no está la mamá, está la abuelita, está el papá. Son niños protegidos, ¿no? Claro. Y se habla de rehabilitación. Pero esta rehabilitación en Freedom es distinta. O sea, aquí como dices, sí te condiciona, sí te roban el alma, sí hay un tipo de... ¿Cómo rehabilitas a una persona que ya no tiene alma? Que ya perdió la esperanza en la humanidad. Que quien más quería o a quien más quería o en quien más confiaba, la destrozó. Ni siquiera supo qué le había hecho, pero sabía que no le había gustado. Ni siquiera pueden los niños verbalizarlo. Exacto.
Y en este equipo en Freedom cuentan con varios niveles, ¿no? Yo sé que el preventivo es muy importante, me supongo que tienen también un equipo terapéutico que ayuda a tratar a estos niños. Entra de parte de la rehabilitación. Te hablaba de 4 ejes. El primero es la prevención, que es donde está nuestro mayor enfoque. El segundo, tenemos una unidad de rescate en Quintana Roo. Hemos hecho un trabajo increíble con la fiscalía que está allá. Han metido las manos a la tierra. La verdad es que son soldados de primera línea de batalla y se mete donde nadie nos queremos meter. Pero desgraciadamente Quintana Roo, Cancún, es uno de los lugares pues, que pasan más niños. Hay millones de niños que pasan por ese aeropuerto que desaparecen. Pasan vestidos de equipo de fútbol, pasan vestidos de cowboy y nosotros pues ahí estamos, ¿no? Esperando el avión que sigue. Entonces, todos esos niños, ¿a dónde van? Dicen que abren una puertita por atrás y aquí no pasó nada. Mucha de la autoridad está coludida con el tema, hay muchísima corrupción. Pero son niños que venían con su familia y se los llevan, o son niños pues que... hay de todo, o sea, algunos no, algunos precisamente pues, son raptados, son engañados. La trata viene de un engaño. Okay. O sea, nadie sabe que va a ser tratada y se viste divina y se va a ser tratada. Sí, claro. Ellas mismas están engañadas, el mismo niño está engañado. Claro. Niños, equipo de fútbol, selección perfecta, nos vamos a ir a viajar por el mundo, el entrenador, acá todo el show, es un engaño. Y esos niños están condenados a quién sabe qué, a estar en un contenedor, a estar en algún spa, a estar en algún hotel, a ser parte de este negocio que deja no jugar fútbol, muchos millones. No jugar fútbol, exactamente. Y deja muchos millones de dólares, me imagino. Se supone, el otro día estaba dando una conferencia muy interesante que decía que Elon Musk tiene 1.4 billones de dólares y que la trata sexual infantil o la trata en general, ya el infantil viene de apellido, deja 1.5. Es decir, este negocio deja más que el negocio de Elon Musk. Pero no se ve. ¿Qué hacemos? ¿Dónde pasa el dinero? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los empresarios? ¿Quiénes son los consumidores? O sea, a mí... Yo te quería preguntar, ¿quiénes son los consumidores? Pues a mí también me gustaría saber. ¿Y por qué? Y muchas veces son familia. O sea, a mí me saca los tornillos de pensar que un adulto pueda robarle la inocencia a un niño. Me desarticula. Pero que sea tu familia, que sea tu hijo, que sea un niño que depende de ti emocionalmente, moralmente, económico. O sea, se me hace desalmado. Esa es la palabra. Sí, desalmado. Y esos niños, obvio, después de la prevención necesitan su rehabilitación. Déjame acabar. Entonces, Rescate en Cancún, que ahorita nos estamos especializando, queremos formar un modelo que funcione para ser replicable en los otros estados. Queremos meter a las autoridades, a la sociedad, a la fundación, para que formemos un equipo lo más sólido posible y entonces sí nos vayamos a los otros focos rojos. Guerrero, Tijuana, no sé por qué, pero Tlaxcala y otros diferentes puntos como la Ciudad de México que existen de este tema tan escalofriante. El tercero, la rehabilitación, que es donde entra la parte de psicología. Contamos con ayuda, por hoy voluntaria, que hemos hecho distintas alianzas. Tenemos 16 niños rescatados de, oye, puedes atender a este chavito, oye, te puedo ir para allá. Y hemos hecho alianzas así. ¿Qué queremos en la fundación? Consolidarnos de tal manera que ya no sea de uno en uno, sino hacer un refugio donde entre todo el tema de rehabilitación integral, ¿no? Y además de un acompañamiento humanizado del marco legal, que como bien sabes es una pesadilla seguir volviendo cada declaración y cada declaración que tiene que hacer el niño, pues que son niños y que muchas veces ya no coinciden con la primera declaración que hicieron. Claro, porque son niños y su memoria traumática, tú sabes que hay una diferencia. Adultos. Claro. Eran las 8 o las 9, ay no sé, las 9, no eran las 8, entonces ya no coincidió. Lo que pasa es que en el tema de trauma que yo manejo, una de las cosas más importantes que aprendí es que en experiencias traumáticas no es el mismo archivo de un recuerdo normal que de una huella mnémica de un trauma. Correcto. Entonces es tan traumático que es confuso el recuerdo. Y ahora vuélvelo a contar 9 veces para que acaben de todas las declaraciones cuadrar. Entonces es muy complicado. Julia Borbolla tiene un programa precioso de antenas, hemos trabajado con ella. Sí, lo conozco. Para los que nos están escuchando, Julia Borbolla es una psicóloga espectacular que ha hecho un método divino, que es un marcianito, entonces el niño le va contando pues, el suceso al marcianito, pero ya lograron que ese video de esa declaración sea válido para Fiscalía. Entonces no es volver a victimizar a la víctima una y otra vez. Y otras acciones divinas que tiene Julia Borbolla como el escudo de la dignidad y otras cosas. Pero
Eso. Y el cuarto eje es el legal, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer con la impunidad, con el mal castigo que tienen los delincuentes? Claro, el que no se les castiga con la suficiente fuerza o merecimiento para lo que hicieron, o sea. Pues es que si no hay pena, ¿por qué le voy a tener Claro, miedo? claro, ¿No? O claro, sea, claro, no pasa nada. claro. Entonces necesitamos hacer un marco legal fuerte, que no se perdone con cualquier cosa, que no haya impunidad, pues que la autoridad sea autoridad y sepa actuar como tal. Sí, sí. Entonces ahí estamos. Bueno, chambeando. Además de que te felicito, creo que es un tema que, y por eso me interesó mucho platicar contigo, que toca con esta especialidad en trauma y en resiliencia, ¿no? O sea, ya están traumatizados y a veces retraumatizados. Ahora, ¿cómo trabajar para que se vuelvan resilientes? ¿Cómo encontrarle un sentido al trauma, que es algo, yo creo que el ser humano se mueve por sentido? Lo que no nos hace sentido no lo podemos resignificar. Y nos podemos ir al ejemplo más sencillo, que tiene que ver con fumar, con el peso. O sea, tú dile a un chavo adolescente que deje de fumar, ¿por qué va a dejar de fumar? No tiene sentido para él. Claro. Pero cuando le dé enfisema pulmonar, en algún momento va a tener sentido. Entonces, vuelvo al trauma. Una de las cosas más difíciles es cómo encontrarle un sentido al sinsentido. ¿Cómo después de haber vivido algo tan fuerte tú le vas a encontrar un sentido para resignificarlo? Y creo que ahí, Paula, está un punto muy importante. Aún y al sinsentido le tenemos que encontrar un sentido, un para qué. Si yo tuve que vivir esto en mi vida, en vez de quedarme en el por qué que nos deja desesperanzados y nos hunde, si nos fuéramos a un para qué tuve que haber vivido esto? Porque si logramos que toda esta historia tan terrible le encuentren un sentido y un para qué, pueden potencializar ese dolor en una oportunidad de crecimiento. Sí se puede hacer. Claro que suena terrible así como lo estoy diciendo, porque dices, bueno, ¿y cómo, no? Desde ese inframundo, vamos a llamarlo, van a salir a hacer estrellas. No es así de rápido. Pero creo que lo que estás haciendo, o lo que están haciendo ustedes y lo que está haciendo esta fundación, tiene esta luz que yo veo, esta posibilidad de que encuentren para qué tuvieron que vivir esto y cómo pueden ser voces de un futuro que hagan que eso se minimice y cada vez sea menos. Pues sí, volver a creer en la humanidad, ¿no? O sea, cómo me fallaron, cómo me rompieron, cómo me hicieron. Yo creo que en Freedom cabemos todos, y yo creo que en cualquier causa social cabemos todos. Es lo bonito de las causas sociales, que siempre hay una trinchera para cada quien. Claro. Entonces, pues sí, pueden contar su testimonio o pueden dedicarse a otra cosa que ellos les llene, pero sabiendo que no están condenados a esa cosa que tuvieron que vivir. Claro. Muchas veces, pues, al ser víctima de trata, pues, luego eres victimario, ¿no? Y son ciclos que se van replicando y replicando. Entonces, romper esta cadena es bien complicado y, pues, tendiendo una mano... Sabes que se pueden tardar hasta 5 generaciones en romper esas cadenas. Alguna vez, curiosamente, participé en una investigación con menores infractores que, bueno, habían visto en sus casas cosas terribles y lo que habían prometido es que nunca van a repetir esas historias. Pero hay 2 temas muy complejos en estas historias familiares multigeneracionales, que son la lealtad y el aprendizaje. Repetimos historias por lealtad a nuestros progenitores y por aprendizaje. Es lo que sabemos y es lo que sabemos hacer. Entonces, tristemente, le llaman lealtades invisibles a este tema de las lealtades, porque van en contra de la lógica. Sí, pero es lo que reconocemos, es lo que yo vi que se hace, es lo que también en mi circunstancia actual. Yo me pongo a pensar en estas familias que de verdad no tienen 0,0 de ingreso, que tienen algunos chiquitos y que le dice a alguien, oye, nada más dame el pitazo y yo te doy 5,000 pesos al mes, hablando de narcotráfico. Pues por eso lo hacen. O sea, hay una necesidad real, hay un contexto social importante, hay una desigualdad económica abismal. Entonces, también las posibilidades, aunque tu papá no haya sido narcotraficante, pero si tú le puedes dar de comer a tu hijo por decir a qué hora pasó el coche, pues por eso lo hacen. Claro. Entonces, vivimos en un país precioso, lleno de oportunidades como sociedad de activarnos. Yo creo que tenemos estos curules, ¿no?, de adorno, pero realmente el cambio tiene que nacer de nosotros.
Claro que en muchas cosas hay que hacer sinergia con el gobierno y claro que en muchas cosas no se puede hacer solo. Pero sí el cambio viene de nosotros. Y esta leyenda de la papa caliente de es que le toca al millonario, es que le toca al presidente en turno, es que no me toca a mí porque yo a qué hora no me da tiempo, o sea, yo tengo hijos, es que ya no te puedes zafar. Yo creo que hoy necesitas encontrar una causa que te duela, no que te mueva, no que te guste, que te duela. Que te duela, que te sientes que te cala el hueso, en la ¿no? panza y digas, no puedo vivir con esto. Y si alguien no hace algo por esto, lo voy a hacer yo. Y es ahí donde la sociedad en este país de oportunidades también nos invita a sumarnos y nos invita a realmente a resignificar el tiempo y a no dejar de poner pretextos porque pues nunca va a ser el pretexto perfecto o el tiempo perfecto para empezar, ¿no? Nunca. Tal día, tal hora voy a tener tanto dinero y entonces sí me voy a poner a trabajar, o sea, nadie nos va a pasar eso. Simplemente, Ni existe. El momento ideal no existe, tú lo generas, es tu momento, es una decisión. Correcto. Y como sociedad yo creo que tenemos el agua aquí, que si no nos ponemos las pilas nos va a hundir. O sea, tenemos muchísimas causas sociales para donde voltees hay necesidad en la educación, en la pobreza, en la trata y el abuso sexual infantil, en la discapacidad, cáncer, autismo. Hay millones de cosas que hacer en este país. Entonces, a mí sí me gustaría invitar a toda la gente que esté escuchando este podcast a sumarse, a que encuentren una causa social que les haga significado su vida. Sabes que este mensaje que estás diciendo que a mí se me hace un mensaje grandísimo es súmense algo que les haga sentido, pero tiene que ser algo, el sentido me gusta como lo estás diciendo, que sientas que te cala el hueso, que lo tienes que hacer, ¿no? Y ¿sabes? Somos un país de llamaradas de petate, ¿no? Somos el primero de que tiembla y todos, no, yo quiero hacer sándwiches, y ahí vamos 500 sándwiches. Y no, somos así, apasionados mexicanos, sí, todos queremos salir en la foto, y luego, ya suficientes sándwiches. ¿Dónde está la gente que sigue construyendo este México? O sea, necesitamos gente también comprometida, con un espacio en la agenda fijo, con un espacio en tu economía que en las fundaciones no es como que ganas dinero, ¿ves? O sea, dispuestos a hacer un cambio social. Yo creo que es este equilibrio justo entre inhalar y exhalar, ¿no? Tanto inhalar, tanto para mí, te puede explotar como un globo. Debes de también sacar todo lo que tú has recibido, ¿no? Y enfocarlo en una causa social que resignifique tu vida, pero también la de los demás. Me encanta esto que dices. Yo creo que este mensaje, bueno, a mí me pone chinita porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso he creído toda mi vida. Incluso creo en mi trabajo terapéutico que yo soy afortunada porque trabajo de veras desde la pasión. Porque las historias de vida no solamente me interesan y quiero saber por qué llegaste tú, Paola, a ser quien eres y a pensar como eres, sino porque creo que todas las historias se pueden resignificar y podemos encontrar un sentido a lo que vivimos para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y igual como tú dices a los que nos están escuchando, curiosamente, y en la pandemia estuve trabajando mucho en este tema, no solo los mexicanos, sino en general, en la humanidad, después de una cosa muy fuerte, un temblor, un tsunami, una tragedia, cualquier desastre universal, todos vamos a cambiar ¿Y sabes cuánta gente hace cambios reales y no regresa más de lo mismo como hablamos hace un rato? Solo el 7%. Y se me hace alto. Te iba a decir el 1%. No, sí, el 7% sí logra hacer cambios. Pero yo creo que después de esta pandemia que no cambió. O sea, ya otra sacudida de este tamaño está dificilísimo vivirla, ¿no? Sí. Y muchas veces sí tienes que resignificar tu vida, pero muchas veces necesitas esta mano que te diga cómo hacerlo. Entonces agarra una mano, agarra a alguien que te llegue, una mirada que te enamore, que te cautive, que te penetre, que digas, órale, me voy contigo. Pero no me voy contigo a la primera cita del doctor y a la primera es bien fácil. Y la segunda, me comprometo y la tercera, a una causa. O a una persona, o a una niña. O sea, tampoco las causas se tienen que ver así como emblemas nacionales. Cada quien podemos hacer algo desde nuestra trinchera. ¿Qué haces tú hoy por alguien más? Y mañana por ese mismo alguien más. ¿No? Claro. Y luego, va a tener un espacio de tiempo y... Es esta parte de la continuidad, de que la causa no quiere decir nada más, ay, lo vi, me apasionó y tuve una entrevista. Le di un billete en la calle, ya acabé, soy tan buena. Digo, ayudas, pero ¿y luego? Y luego, claro. O sea, es bien complicado y es difícil ayudar. O sea, parece que todo el mundo está esperando que tú llegues. No, hombre, quien ayuda se va a identificar, ¿no? O sea, llegas y
la gente no quiere ir y pues llegan tarde a la cita que les conseguiste y hay muchas trabas para que el proceso de ayudar se dé natural. Claro. Pero perseverancia, 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 mucho amor, humildad, sabiendo que tú no eres el protagonista de esa historia y así puedes ir acompañando las historias. Me encanta. Yo creo que yo cerraría con esto de acompañen historias, pero con compromiso. ¿No? Pues acompañar sí. una historia no es nada más oír una historia y quedarte ahí. Acompañar una historia es hacer un trabajo de pequeñas cosas, pero sostenidas, sostenidas, sostenidas y que te puedas sostener en ese compromiso de ayuda. Correcto. Y es adictivo, ¿no? O sea, luego ayudas a alguien y dices, híjole, puedo hacer más. Y luego haces más y dices, no estoy haciendo nada, tengo que hacer más. Pero yo también creo que somos más los buenos. Daniel Javif tiene una frase preciosa que me encanta que dice, ¿dónde está el cártel del bien? O sea, el Claro. crimen organizado está organizado. ¿Dónde está el cártel del bien? Yo creo que hay millones de personas, hablo de mexicanos porque estamos aquí, pero millones de mexicanos súper buenos, súper nobles, nada más que no estamos organizados. Y que pueden comprometerse en una causa. Pues, Correcto. me encanta, me encanta. No sabes, Paula, cómo te agradezco que hayas venido a este espacio. Sé que eres una mujer súper ocupada, sé que haces muchas cosas, lo aprecio y pues bueno, yo siento que los encuentros siempre tienen un para qué y siento que este encuentro puede ser el principio también de una sinergia entre nosotras. Te voy a estar invitando más a este espacio. No, y yo a la fundación ya no te voy a dejar ir. Ah, no, bueno, conmigo vas a contar siempre, de veras, de veras, de veras. Y a todos los que nos están escuchando, no se olviden de activar la campanita, suscribirse y darle like para que les llegue todos los jueves un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas, muchas gracias.